Hermanos, lo que vais a escuchar hoy os va a cambiar para siempre la manera en que entendéis la guerra espiritual. Durante mis 40 años de ministerio, he descubierto una verdad que la mayoría de cristianos desconocen completamente. Existe un patrón específico, una marca invisible que determina por qué ciertos creyentes se convierten en blancos predilectos de las huestes demoníacas, mientras otros parecen vivir una vida cristiana más tranquila. Si os quedáis hasta el final, conoceréis esta revelación bíblica que os equipará para la batalla más importante de vuestra vida. Antes de continuar, decidme en los comentarios, ¿alguna vez habéis sentido que los ataques espirituales en vuestra vida son más intensos que los que experimentan otros hermanos en la fe? Compartid vuestra experiencia, porque lo que vamos a estudiar hoy os dará respuestas definitivas. Hace 3 semanas estaba ministrando en una conferencia en Guadalajara cuando una hermana se me acercó durante el receso. Sus ojos reflejaban una lucha que yo había visto miles de veces en mis años de ministerio. Pastor Alducin, me dijo con voz quebrada, no entiendo por qué mi vida cristiana es tan difícil. Desde que me convertí hace 5 años he enfrentado una crisis tras otra, problemas económicos terribles, enfermedades extrañas, conflictos familiares que parecen surgir de la nada y una constante sensación de opresión espiritual. Mi vecina, que también es cristiana, parece vivir en una burbuja de bendiciones. ¿Qué estoy haciendo mal? Esta pregunta me la han hecho cientos de veces a lo largo de mi ministerio y la respuesta que encontré en las Escrituras transformó completamente mi entendimiento sobre la guerra espiritual. La realidad es que Satanás no pierde el tiempo atacando a cualquiera. Sus recursos son limitados y como estratega milenario que es, concentra sus fuerzas donde puede causar el mayor daño al reino de Dios. Durante mis años de estudio teológico y ministerio pastoral, he observado que existen patrones específicos que determinan quién se convierte en blanco prioritario de los ataques demoníacos. No es casualidad, hermanos. Hay características específicas, propósitos divinos y posiciones espirituales que hacen que ciertos creyentes representen una amenaza mayor para las tinieblas. Permitidme compartir con vosotros lo que he aprendido a través de décadas de experiencia ministerial, estudio bíblico profundo y observación de la realidad espiritual que nos rodea. Lo que descubriréis hoy no solo os dará respuestas, sino que os armará para la victoria en esta batalla invisible que determina el curso de vuestra vida cristiana. La primera razón por la cual ciertos cristianos se enfrentan a ataques más intensos tiene que ver con su nivel de compromiso y efectividad en el reino de Dios. No todos los creyentes representan el mismo nivel de amenaza para Satanás. Pensadlo bien, si fuerais el comandante de un ejército enemigo, ¿atacaríais primero a los soldados que están sentados en las trincheras sin hacer nada? ¿O concentraríais vuestro fuego en aquellos que están avanzando territorio y causando bajas significativas a vuestras tropas? El enemigo no es tonto, hermanos. Lleva milenios perfeccionando su arte de la guerra espiritual y conoce perfectamente dónde invertir sus recursos limitados para obtener el máximo resultado. Por eso, cuando un cristiano comienza a impactar significativamente el reino de las tinieblas, se convierte automáticamente en blanco prioritario. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. Los hermanos que se contentan con asistir a la iglesia los domingos, cantar algunas alabanzas y vivir una vida cristiana meramente nominal, raramente experimentan ataques espirituales intensos. ¿Por qué habría Satanás de malgastar sus municiones en alguien que no representa una amenaza real para su reino? Pero cuando un creyente comienza a ganar almas para Cristo, cuando desarrolla una vida de oración poderosa, cuando se compromete seriamente con el estudio de la palabra, cuando comienza a discipular a otros y a impactar su comunidad con el Evangelio, entonces sí que suena la alarma en las regiones celestiales. El infierno se moviliza porque reconoce una amenaza real. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve hace 15 años. Un joven empresario en mi congregación había experimentado una conversión genuina y radical. En cuestión de meses, había llevado a Cristo a docenas de empleados en su empresa.
había establecido estudios bíblicos en su oficina y estaba financiando obra misionera de manera generosa. Su testimonio era poderoso y su influencia se extendía por toda la ciudad. Fue precisamente entonces cuando comenzaron los ataques. Problemas legales surgieron de la nada, su matrimonio empezó a experimentar tensiones inexplicables, sus hijos adolescentes se rebelaron de manera extrema y varios proyectos empresariales importantes se desplomaron simultáneamente. Durante una consejería pastoral me dijo: Pastor, es como si hubiera declarado la guerra al infierno y ahora me están devolviendo el golpe con todo lo que tienen. Tenía razón. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Su efectividad en el reino de Dios lo había convertido en una amenaza que Satanás no podía ignorar. El principio que aprendí de esta experiencia lo he visto confirmado una y otra vez. Cuanto mayor es vuestro impacto para Cristo, mayor será la resistencia espiritual que enfrentaréis. Esto no significa que debáis retroceder o disminuir vuestro compromiso cristiano por temor a los ataques. Al contrario, significa que estáis en el camino correcto. Cuando el infierno os ataca con intensidad, es una confirmación de que vuestra vida cristiana está teniendo el impacto que Dios desea. Los soldados que no disparan nunca son disparados. La segunda característica que atrae ataques demoníacos intensos es el llamado y destino específico que Dios ha puesto en ciertas vidas. No todos los cristianos tienen el mismo llamado, y aquellos que están destinados a roles de liderazgo, ministerio o influencia significativa en el reino de Dios enfrentan oposición espiritual desde etapas muy tempranas de sus vidas. He observado esto de manera particular en las vidas de aquellos que Dios ha llamado al ministerio pastoral, misionero o de liderazgo cristiano. Los ataques no comienzan cuando empiezan a ejercer su ministerio. Comienzan desde la juventud, a veces desde la infancia. Satanás, con su experiencia milenaria, puede reconocer el potencial que Dios ha puesto en ciertas vidas y comienza sus ataques preventivos mucho antes de que la persona sea consciente de su llamado. Durante mis años de ministerio, he ministrado a cientos de pastores y líderes cristianos y he descubierto un patrón consistente. La mayoría han enfrentado tragedias, traumas o dificultades inusuales durante su infancia y juventud. Divorcios devastadores de los padres, problemas de salud graves, accidentes inexplicables, problemas académicos o sociales severos, adicciones tempranas o traumas emocionales profundos. ¿Es esto coincidencia? Absolutamente no. Es guerra espiritual preventiva. El enemigo sabe que si puede destruir, traumatizar o desviar a una persona durante sus años formativos, puede anular o disminuir significativamente el impacto que esa vida tendría para el reino de Dios en el futuro. Pienso en mi propia experiencia. Desde muy joven, enfrenté circunstancias que podrían haber destruido mi futuro ministerial. La muerte temprana de mi padre, problemas económicos severos en mi familia, luchas académicas que parecían insuperables y una serie de accidentes y situaciones que, vistas en retrospectiva, claramente tenían un origen espiritual maligno. En aquel momento no entendía lo que estaba sucediendo. Pensaba que simplemente tenía mala suerte o que la vida era injustamente difícil para mí. No fue hasta años después, cuando ya estaba establecido en el ministerio, que pude ver el patrón. El enemigo había estado tratando de abortar el llamado de Dios en mi vida desde el principio. Esta revelación me ayudó a entender por qué muchos jóvenes con un potencial ministerial extraordinario nunca llegan a cumplir su destino. Los ataques tempranos los desviaron del camino, los traumatizaron de tal manera que nunca se recuperaron completamente, o los llenaron de heridas emocionales tan profundas que, aunque se convirtieron, nunca pudieron funcionar en la plenitud de su llamado. Pero aquí está la gloriosa verdad. Cuando entendéis que los ataques intensos en vuestra vida pueden ser una confirmación de que Dios tiene un propósito especial para vosotros, cambia completamente vuestra perspectiva. En lugar de preguntaros ¿por qué a mí?, comenzáis a preguntar ¿para qué me está preparando Dios a través de esto? Cada ataque que sobrevivís os fortalece para lo que viene.
Cada victoria en la guerra espiritual os prepara para batallas mayores. Cada prueba superada desarrolla en vosotros el carácter y la fe necesarios para el ministerio o la influencia que Dios tiene preparada para vuestra vida. La tercera razón por la cual ciertos cristianos son atacados más intensamente tiene que ver con su posición estratégica en la sociedad o en la iglesia. Satanás entiende perfectamente el principio de influencia y multiplicación. Sabe que si puede derribar a una persona que está en una posición de liderazgo o influencia, puede afectar a decenas, cientos o incluso miles de otras personas. Por eso los pastores, líderes de alabanza, maestros de escuela dominical, empresarios cristianos influyentes, políticos creyentes, artistas cristianos y cualquier persona que tenga una plataforma de influencia enfrentan ataques espirituales más intensos. No es solo por quienes son individualmente, sino por quienes influencian. He visto esto de manera dolorosa en mi ministerio. Recuerdo a un pastor joven y prometedor que había plantado una iglesia que estaba creciendo de manera extraordinaria. En 2 años había alcanzado los 300 miembros, había establecido varios ministerios comunitarios exitosos y su influencia se estaba extendiendo por toda la región. Fue precisamente en el momento de mayor crecimiento cuando comenzaron los ataques sistemáticos. Primero fueron rumores maliciosos sobre su carácter y liderazgo que comenzaron a circular en la comunidad cristiana local. Luego surgieron acusaciones falsas sobre el manejo de las finanzas de la iglesia. Después aparecieron problemas matrimoniales que parecían surgir de la nada. Lo que más me impactó fue la coordinación y la sofisticación de los ataques. No eran incidentes aislados, era claramente una campaña orquestada para destruir su ministerio y su influencia. Lamentablemente, los ataques fueron parcialmente exitosos. Aunque el pastor sobrevivió y continuó en el ministerio, su iglesia se dividió, su influencia comunitaria se redujo significativamente y cientos de personas que podrían haber sido impactadas por su ministerio nunca llegaron a hacerlo. Este patrón lo he visto repetirse una y otra vez. El enemigo no ataca aleatoriamente, ataca estratégicamente. Identifica los puntos de mayor influencia en el cuerpo de Cristo y concentra sus fuerzas allí. Un líder cristiano derribado puede representar cientos de almas que nunca serán alcanzadas, ministerios que nunca se establecerán y un impacto del reino que nunca se materializará. Pero esto no significa que aquellos en posiciones de liderazgo estén condenados a ser víctimas. Significa que necesitan estar más conscientes de la realidad de la guerra espiritual y más preparados para ella. Necesitan sistemas de protección espiritual más robustos, accountability más fuerte, vida devocional más profunda y redes de intercesión más amplias. Durante mis años como pastor principal, desarrollé lo que llamaba mi protocolo de guerra espiritual. Incluía tiempos específicos de ayuno y oración, un grupo de intercesores comprometidos que oraban por mí y mi familia diariamente, rendición de cuentas regular con otros pastores de confianza y una vigilancia constante sobre las áreas de mi vida que podrían convertirse en blancos de ataque. Esto no era paranoia, era sabiduría espiritual. Entendía que mi posición como pastor me convertía en un blanco prioritario y que mi caída afectaría no solo a mi familia, sino a cientos de personas que estaban bajo mi liderazgo espiritual. La cuarta característica que atrae ataques intensos es la madurez espiritual y el nivel de discernimiento que ciertos cristianos desarrollan. Paradójicamente, cuanto más maduro espiritualmente se vuelve un creyente, más ataques puede experimentar. ¿Por qué? Porque su discernimiento espiritual desarrollado lo convierte en una amenaza mayor para los planes del enemigo. Un cristiano inmaduro puede ser engañado fácilmente, puede ser llevado por doctrinas erróneas, puede ser manipulado por falsas señales y prodigios, puede ser desviado por las seducciones del mundo. Para Satanás, un cristiano inmaduro puede incluso ser útil si puede usarlo para sembrar confusión o división en la iglesia. Pero un cristiano maduro, con discernimiento espiritual desarrollado, es una amenaza constante para los planes del enemigo.
Puede identificar las mentiras antes de que se extiendan, puede discernir entre lo genuino y lo falso, puede guiar a otros hacia la verdad y puede desmantelar los engaños diabólicos con la palabra de Dios. He experimentado esto en mi propia vida. En mis primeros años de ministerio, aunque enfrentaba ataques, eran relativamente directos y fáciles de identificar. Pero conforme mi discernimiento espiritual se desarrolló, los ataques se volvieron más sutiles, más sofisticados, más indirectos. El enemigo ya no podía engañarme con las tentaciones obvias o con las mentiras burdas. Tenía que desarrollar estrategias más elaboradas. Ataques a través de personas aparentemente bien intencionadas. Circunstancias que parecían coincidencias, pero que estaban cuidadosamente orquestadas, y situaciones que requerían un discernimiento muy fino para identificar la mano del enemigo detrás de ellas. Recuerdo una ocasión específica hace unos 10 años. Había estado orando y ayunando intensamente por una situación muy compleja en la iglesia y durante ese tiempo había recibido claridad extraordinaria de parte del Señor sobre varios asuntos importantes. Fue precisamente entonces cuando comenzó una serie de coincidencias que parecían bendiciones, pero que mi espíritu discernía como ataques disfrazados. Una oportunidad ministerial aparentemente fantástica que me habría sacado del lugar donde Dios me tenía. Un problema de salud menor que, si no hubiera sido tratado correctamente, podría haber tenido consecuencias serias a largo plazo. Una situación financiera que parecía una bendición, pero que habría comprometido mi independencia ministerial. Todas estas situaciones parecían positivas en la superficie, pero el Espíritu Santo me dio discernimiento para ver que eran ataques sutiles diseñados para desviarme del propósito de Dios para mi vida y ministerio. Un cristiano menos maduro probablemente habría caído en estas trampas sin darse cuenta. Esta es la realidad de la guerra espiritual madura. Cuanto más discernimiento desarrolláis, más sofisticados se vuelven los ataques. Pero también más equipados estáis para identificarlos y resistirlos. Es como un juego de ajedrez espiritual donde tanto vos como el enemigo estáis constantemente subiendo el nivel de vuestro juego. La quinta razón por la cual ciertos cristianos enfrentan ataques más intensos está relacionada con la herencia espiritual y los patrones generacionales. La Biblia enseña claramente que las consecuencias del pecado pueden extenderse por generaciones, y esto incluye la susceptibilidad a ciertos tipos de ataques espirituales. He ministrado a miles de personas a lo largo de mi carrera y he observado que aquellos que provienen de familias con historias de ocultismo, idolatría, maldiciones generacionales o patrones repetitivos de destrucción familiar tienden a enfrentar batallas espirituales más intensas, incluso después de haberse convertido genuinamente a Cristo. Esto no significa que estén condenados o que sean ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Significa que tienen que luchar batallas adicionales para romper patrones que fueron establecidos antes de su nacimiento. Es como heredar deudas espirituales que tienen que ser canceladas a través de la oración, el arrepentimiento generacional y la aplicación específica de la sangre de Cristo. Una de las experiencias más impactantes que tuve relacionada con esto fue con una hermana que llegó a mi oficina desesperada después de varios años de caminar con el Señor. A pesar de su fe genuina y su compromiso cristiano evidente, su vida parecía estar bajo una maldición constante. Problemas de salud extraños que los médicos no podían explicar, accidentes frecuentes e inexplicables, problemas financieros severos a pesar de ser trabajadora y responsable, y una serie de tragedias familiares que parecían seguir un patrón. Durante varias sesiones de consejería pastoral, comenzamos a investigar su historial familiar. Descubrimos que su bisabuela había sido una curandera famosa en su pueblo, que su abuelo había estado involucrado en sociedades secretas con rituales ocultistas y que por 3 generaciones las mujeres de su familia habían experimentado patrones similares de tragedias y dificultades inexplicables. No era coincidencia, era una línea de maldición generacional que había estado operando en su familia durante décadas. Una vez que identificamos el problema,
pudimos abordarlo específicamente a través de oración, arrepentimiento generacional, renuncia específica a todo pacto ocultista hecho por sus antepasados y la aplicación específica de la sangre de Cristo para romper estos patrones. Los resultados fueron dramáticos. En cuestión de meses, los patrones de tragedia y dificultad que habían caracterizado su vida comenzaron a romperse. Su salud se estabilizó, los accidentes cesaron, su situación financiera mejoró y por primera vez en su vida adulta experimentó periodos prolongados de paz y estabilidad. Esta experiencia me enseñó que muchos cristianos sinceros luchan con ataques intensos no porque estén haciendo algo mal en su vida cristiana actual, sino porque están lidiando con fortalezas espirituales que fueron establecidas antes de su nacimiento. La buena noticia es que Cristo ha pagado el precio para romper toda maldición generacional, pero muchas veces requiere oración específica e identificación precisa del problema. He desarrollado a lo largo de los años un ministerio específico para ayudar a cristianos que luchan con patrones generacionales. Incluye enseñanza sobre la autoridad del creyente, arrepentimiento generacional, renuncia específica a pactos ocultistas y la aplicación práctica de la victoria de Cristo en la cruz para romper toda atadura generacional. Hermanos, si vuestras vidas han estado caracterizadas por patrones repetitivos de dificultad, tragedia o luchas que parecen desproporcionales a vuestras decisiones actuales, puede ser que estéis lidiando con herencias espirituales negativas. La solución no es resignarse, sino identificar específicamente estos patrones y aplicar la sangre de Cristo para romperlos definitivamente. La sexta razón por la cual ciertos cristianos son atacados más intensamente tiene que ver con temporadas específicas de transición o avance en sus vidas espirituales. He observado que los ataques se intensifican dramáticamente cuando un creyente está a punto de entrar en una nueva temporada de bendición, ministerio o propósito divino. Es como si el enemigo tuviera inteligencia sobre los planes de Dios para nuestras vidas y lanzara ataques preventivos para tratar de abortar lo que Dios está preparando. He visto esto una y otra vez. Justo antes de un ascenso laboral importante, de un matrimonio bendecido, del establecimiento de un ministerio, de una sanidad milagrosa o de un avance financiero significativo, se intensifican los ataques. Recuerdo vívidamente mi propia experiencia antes de ser llamado al ministerio pastoral. Durante los meses previos a recibir la invitación para pastorear mi primera iglesia, enfrenté la temporada más difícil de mi vida hasta ese momento. Problemas de salud graves, crisis financiera severa, ataques a mi matrimonio y una serie de circunstancias que parecían estar perfectamente coordinadas para destruir mi vida. En aquel momento no entendía lo que estaba sucediendo. Pensaba que quizás estaba fuera de la voluntad de Dios o que había algún pecado no confesado en mi vida que estaba trayendo disciplina divina. Fue mi mentor espiritual quien me ayudó a entender que estaba experimentando ataques preventivos porque Dios estaba preparando algo grande para mi vida. Armando, me dijo, cuando el enemigo te ataca con esta intensidad es porque sabe algo que tú todavía no sabes. Está tratando de destruirte antes de que entres en tu destino. Tenía razón. Pocas semanas después recibí la llamada que cambiaría mi vida, una invitación para pastorear una iglesia que se convertiría en el inicio de décadas de ministerio fructífero. Esta experiencia me enseñó a leer los ataques espirituales de manera diferente. En lugar de verlos solo como oposición, comencé a verlos también como indicadores proféticos de que Dios estaba preparando algo nuevo para mi vida. Los ataques intensos paradójicamente se convirtieron en una fuente de esperanza porque indicaban que el enemigo estaba preocupado por conocidos lo que estaba por venir. He aplicado este principio en mi ministerio de consejería pastoral durante décadas. Cuando hermanos vienen a mi oficina, atravesando temporadas de ataques intensos e inexplicables, una de las primeras preguntas que les hago es, ¿qué crees que Dios está preparando para tu vida? Muchas veces, los ataques son la confirmación de que están en el umbral
de un nuevo nivel de bendición o propósito. Esto no significa que todos los problemas sean ataques espirituales o que debamos espiritualizar irresponsablemente las dificultades normales de la vida. Significa que debemos desarrollar discernimiento para reconocer cuándo las dificultades tienen un patrón y una intensidad que sugieren origen espiritual maligno. Los indicadores que he aprendido a reconocer incluyen timing sospechoso justo antes de oportunidades importantes, multiplicidad, varios problemas aparentemente no relacionados al mismo tiempo, intensidad desproporcionada, crisis que van más allá de las circunstancias normales y resistencia a las soluciones normales, problemas que no responden a los enfoques convencionales. Cuando reconocéis estos patrones, podéis responder apropiadamente con guerra espiritual específica, oración intensificada, ayuno si es necesario y una actitud de expectativa por lo que Dios está preparando para vuestras vidas. La séptima característica que atrae ataques intensos es el nivel de intimidad y comunicación que ciertos cristianos desarrollan con Dios. Cuanto más cerca estáis del corazón de Dios, más amenaza representáis para el reino de las tinieblas. Un cristiano que vive en intimidad profunda con el Señor tiene acceso a sabiduría, revelación y poder espiritual que puede cambiar el curso de batallas espirituales enteras. He observado que los cristianos que desarrollan vidas de oración profundas, que practican la adoración íntima regularmente, que estudian la palabra con hambre genuina y que cultivan la sensibilidad al Espíritu Santo, enfrentan ataques más sofisticados y persistentes. ¿Por qué? Porque su intimidad con Dios los convierte en canales más efectivos de su poder y propósito. Durante mis años de ministerio, he tenido el privilegio de conocer a hombres y mujeres de Dios que habían desarrollado niveles extraordinarios de intimidad con el Señor. Sus vidas de oración eran poderosas, sus discernimientos espirituales eran precisos y su influencia en las batallas espirituales era evidente. Sin excepción, todos ellos habían enfrentado oposición intensa y sostenida. Recuerdo particularmente a una hermana intercesora en mi congregación que había desarrollado una vida de oración tan profunda que regularmente recibía revelaciones específicas sobre situaciones en la iglesia y la comunidad. Sus oraciones eran tan específicas y poderosas que víamos resultados tangibles repetidamente. Era una guerrera de oración genuina, pero precisamente por esta intimidad con Dios y efectividad en la oración, se convirtió en blanco constante de ataques. Problemas de salud recurrentes que aparecían especialmente durante temporadas intensas de intercesión, problemas familiares que surgían cuando estaba orando por avances importantes en la iglesia y ataques emocionales y mentales que coincidían perfectamente con momentos cruciales de guerra espiritual. Lo que me impresionó fue su respuesta a estos ataques. En lugar de retroceder o disminuir su vida de oración, los interpretaba correctamente como confirmación de que estaba tocando nervios importantes en el reino de las tinieblas. Los ataques la motivaban a orar más, no menos. Pastor, me decía, cuando el enemigo me ataca con esta intensidad, sé que estoy orando por algo que él realmente no quiere que suceda. Eso me motiva a perseverar hasta que vea la respuesta. Su perspectiva era completamente bíblica y estratégicamente correcta. Entendía que la intimidad con Dios viene con un precio, pero que los beneficios superan ampliamente los costos. Su vida de intercesión produjo sanidades, salvaciones, restauraciones matrimoniales y avances ministeriales que impactaron a cientos de personas. Esta experiencia me enseñó que debemos preparar a los cristianos que buscan intimidad profunda con Dios para la realidad de que enfrentarán oposición intensificada. No para desanimarlos, sino para equiparlos. La intimidad con Dios no es un lujo espiritual, es un arsenal. Pero como todo arsenal poderoso, atrae la atención del enemigo. Durante mis años de enseñanza sobre vida devocional, siempre incluyo sesiones sobre guerra espiritual. Enseño a los hermanos que buscan profundidad espiritual a desarrollar simultáneamente discernimiento espiritual, autoridad en Cristo y estrategias prácticas
para resistir los ataques que inevitablemente vendrán. Esto incluye enseñanzas sobre la armadura de Dios, el poder de la sangre de Cristo, la autoridad del nombre de Jesús y la importancia de la vida en comunidad cristiana como sistema de protección y apoyo durante las batallas intensas. La octava razón por la cual ciertos cristianos enfrentan ataques más intensos está relacionada con su proximidad a eventos proféticos o temporadas específicas en el plan de Dios para la historia. Hermanos, vivimos en tiempos extraordinarios. Las señales de los últimos tiempos se están multiplicando, y aquellos cristianos que tienen discernimiento profético o que están llamados a roles específicos en los planes finales de Dios, enfrentan oposición intensa. Durante mis 40 años de ministerio, he observado que los ataques espirituales se han intensificado dramáticamente en las últimas 2 décadas. No es coincidencia. Estamos viviendo en una época de aceleración profética y Satanás sabe que su tiempo es corto. Está multiplicando sus esfuerzos para causar el mayor daño posible antes de su derrota final. Los cristianos que entienden los tiempos en que vivimos, que estudian la profecía bíblica seriamente, que están preparando a la iglesia para lo que viene, o que están llamados a ministerios específicos relacionados con los últimos tiempos, enfrentan ataques particularmente intensos. El enemigo quiere silenciar las voces proféticas y confundir a aquellos que podrían despertar a la iglesia. He experimentado esto personalmente. Conforme mi ministerio se ha enfocado más en la enseñanza profética y la preparación de la iglesia para los últimos tiempos, los ataques se han intensificado proporcionalmente. No son solo ataques contra mi persona, sino ataques sistemáticos contra el mensaje profético que Dios me ha llamado a proclamar. Ataques a mi credibilidad como maestro de la palabra, intentos de distorsionar mis enseñanzas proféticas, oposición organizada a mis conferencias sobre los últimos tiempos y una serie de circunstancias diseñadas para desanimarme de continuar proclamando las verdades proféticas que el pueblo de Dios necesita escuchar. Pero hermanos, esto no me sorprende. La Biblia predice claramente que en los últimos tiempos habrá oposición intensa contra la verdad profética. El apóstol Pablo advirtió que vendrían tiempos cuando los hombres no soportarían la sana doctrina y que se buscarían maestros que les dijeran lo que sus oídos querían escuchar. Esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Muchas iglesias han abandonado la enseñanza profética porque es controversial. Muchos pastores evitan predicar sobre los últimos tiempos porque puede crear inquietud en las congregaciones. Y muchos cristianos prefieren enfoques que los hagan sentir cómodos en lugar de verdades que los preparen para lo que viene. Pero los ministerios proféticos genuinos no pueden permitirse el lujo del silencio, por eso enfrentan ataques intensos. El enemigo sabe que si puede silenciar o desacreditar a aquellos que están llamados a preparar a la iglesia para los últimos tiempos, puede mantener al pueblo de Dios dormido y desprevenido para lo que viene. Durante mis conferencias proféticas alrededor del mundo, he conocido a decenas de pastores y maestros que han sido llamados específicamente a ministerios de los últimos tiempos. Sin excepción, todos han enfrentado oposición intensa, no solo del mundo, sino tristemente también desde dentro de la misma iglesia. Críticas por crear pánico innecesario, acusaciones de ser demasiado apocalípticos, presión para suavizar el mensaje profético para no incomodar a las congregaciones. Esta oposición no es casual. Es parte de la estrategia del enemigo para mantener a la iglesia en ignorancia profética, porque una iglesia que entiende los tiempos, que conoce las señales, que está preparada espiritualmente para lo que viene, es una iglesia que no puede ser engañada fácilmente por los eventos finales de la historia. Permíteme ser claro, si vuestro ministerio o llamado tiene que ver con despertar a la iglesia a las realidades proféticas de nuestro tiempo, preparaos para enfrentar oposición intensa, pero no retrocedáis. El pueblo de Dios necesita escuchar estas verdades ahora más que nunca. La novena característica que atrae ataques demoníacos intensos es la capacidad de discernir y exponer las obras de las tinieblas. Hay cristianos que Dios ha dotado con un discernimiento espiritual especial
para identificar y confrontar la actividad demoníaca. Estos hermanos se convierten en blancos prioritarios porque representan una amenaza directa a los planes encubiertos del enemigo. A lo largo de mi ministerio, he conocido a creyentes con este don específico de discernimiento de espíritus. Pueden identificar actividad demoníaca donde otros no ven nada inusual. Pueden discernir entre manifestaciones genuinas del Espíritu Santo y las falsificaciones diabólicas y pueden exponer engaños espirituales que han pasado desapercibidos por años. Recuerdo vívidamente una situación que enfrentamos en la iglesia hace unos 15 años. Un grupo de intercesión había estado experimentando lo que parecían ser manifestaciones poderosas del Espíritu Santo durante sus reuniones de oración. Había lágrimas, temblores, experiencias místicas y lo que parecían ser revelaciones proféticas profundas. La mayoría de los líderes estábamos emocionados por lo que interpretábamos como un avivamiento en desarrollo. Pero había una hermana en nuestro equipo pastoral que tenía un don extraordinario de discernimiento de espíritus. Después de observar varias de estas reuniones, vino a verme con una expresión muy seria. Pastor Alducín, me dijo, hay algo que no está bien en esas reuniones de oración. El espíritu que está operando allí no es el Espíritu Santo. Hay una falsificación muy sutil, pero definitivamente hay actividad demoníaca disfrazada de experiencia espiritual genuina. Su declaración me sorprendió porque las manifestaciones parecían muy similares a experiencias genuinas que habíamos visto en el pasado. Pero su discernimiento había sido probado tantas veces que decidí investigar más profundamente. Después de oración, ayuno y observación cuidadosa, descubrimos que tenía razón. Había miembros del grupo que habían introducido prácticas sutilmente ocultistas en sus vidas de oración privadas, abriendo puertas a espíritus engañadores que estaban falsificando experiencias espirituales genuinas. Las revelaciones que recibían contenían elementos que, examinados cuidadosamente, contradecían principios bíblicos fundamentales. Cuando confrontamos la situación y trajimos liberación a los miembros afectados, las manifestaciones falsas cesaron inmediatamente y el grupo pudo continuar con intercesión genuina bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta experiencia me enseñó el valor incalculable de tener en el liderazgo a personas con discernimiento genuino de espíritus. Pero también me mostró por qué estas personas enfrentan ataques tan intensos. Su capacidad para exponer las obras de las tinieblas los convierte en enemigos específicos de Satanás. La hermana que discernió la falsificación comenzó a experimentar ataques físicos, emocionales y familiares intensos inmediatamente después de exponer la situación. No era coincidencia. Era retaliación específica por haber desenmascarado un plan cuidadosamente orquestado del enemigo. Durante los meses siguientes, tuvimos que rodearla con intercesión constante y apoyo pastoral intenso. Los ataques eran tan específicos y coordinados que era evidente que el enemigo estaba furioso por haber sido expuesto. Pero ella perseveró y su don de discernimiento continuó siendo una protección invaluable para nuestra congregación. Este patrón lo he visto repetirse muchas veces. Los cristianos con discernimiento genuino de espíritus enfrentan oposición intensa porque su función es desenmascarar los planes del enemigo. Son como detectores espirituales que pueden identificar infiltraciones diabólicas en la iglesia, falsificaciones de avivamiento, maestros con doctrinas de demonios y actividades ocultistas disfrazadas de espiritualidad cristiana. Por eso es crucial que estos hermanos estén rodeados de intercesión fuerte, que tengan apoyo pastoral consistente y que entiendan que los ataques que enfrentan son evidencia de que su don está funcionando efectivamente contra las fuerzas de las tinieblas. La décima razón por la cual ciertos cristianos son atacados más intensamente tiene que ver con su nivel de consagración y santidad personal. Esto puede sonar paradójico, pero la realidad es que cuanto más santos se vuelven los creyentes, más intensos pueden volverse los ataques contra ellos. ¿Por qué sucede esto? Porque la santidad genuina es la antítesis completa del reino de las tinieblas. Un cristiano verdaderamente consagrado, que vive en pureza,
que ha muerto al yo, que camina en obediencia radical a la palabra de Dios, representa una contradicción viviente a todo lo que Satanás representa. Además, la santidad produce autoridad espiritual. Un creyente que vive en santidad genuina tiene acceso a niveles de poder y autoridad espiritual que pueden cambiar atmósferas espirituales enteras. Su simple presencia puede traer convicción de pecado. Su oración puede romper fortalezas y su vida puede inspirar a otros hacia la santidad. He observado este fenómeno durante décadas de ministerio. Los cristianos que se toman en serio la santidad personal, que practican disciplinas espirituales consistentemente, que han aprendido a crucificar la carne diariamente y que viven vidas de pureza genuina, frecuentemente enfrentan tentaciones más sutiles y ataques más sofisticados. El enemigo ya no puede atacarlos con las tentaciones carnales obvias porque han desarrollado inmunidad a esas áreas. Entonces tiene que desarrollar estrategias más elaboradas: orgullo espiritual, legalismo religioso, comparación con otros cristianos, desánimo por la aparente falta de fruto o ataques contra su reputación y credibilidad. Recuerdo a un hermano en mi congregación que había experimentado una transformación radical después de su conversión. Había abandonado completamente un estilo de vida de pecado, había desarrollado una vida devocional profunda y su carácter había cambiado de manera tan dramática que se había convertido en ejemplo para toda la iglesia. Era precisamente por su testimonio poderoso de transformación que comenzó a enfrentar ataques únicos. Personas de su pasado comenzaron a aparecer tratando de arrastrarlo de vuelta a su antiguo estilo de vida. Oportunidades que parecían bendiciones pero que habrían comprometido su testimonio, situaciones que ponían a prueba su integridad de maneras muy específicas. Lo más interesante era que los ataques no eran contra pecados groseros, sino contra áreas muy específicas de su vida espiritual. Tentaciones al orgullo por su transformación, comparaciones con otros hermanos que no habían experimentado cambios tan dramáticos y presión sutil para relajar sus estándares de santidad para no parecer demasiado radical. Estos ataques requerían un discernimiento muy fino para ser identificados porque venían disfrazados de pensamientos aparentemente espirituales o de consejos bien intencionados de otros cristianos. Pero su resultado habría sido la erosión gradual de la santidad que había desarrollado. La buena noticia es que la santidad genuina, una vez establecida, crea una fortaleza espiritual que es muy difícil de penetrar. Pero el proceso de desarrollo hacia esa santidad madura puede estar marcado por ataques intensos que prueban cada área de compromiso y revelan cada punto débil en el carácter. Por eso es crucial entender que el camino hacia la santidad no es necesariamente un camino hacia una vida más fácil, sino hacia una vida más poderosa. Los ataques pueden intensificarse, pero también la autoridad espiritual para resistirlos y vencerlos. Durante mis años de enseñanza sobre santidad cristiana, siempre preparo a los hermanos para esta realidad. Les enseño que el crecimiento en santidad viene acompañado de mayor responsabilidad espiritual, mayor visibilidad en el reino de las tinieblas y la necesidad de mayor vigilancia y dependencia de la gracia de Dios. Ahora bien, hermanos, después de haber explorado estas 10 características que atraen ataques demoníacos intensos, es crucial que entendáis algo fundamental. No estoy sugiriendo que debáis evitar estas características o retroceder en vuestro compromiso cristiano para evitar ataques. Al contrario, cada una de estas características representa aspectos deseables y necesarios de la vida cristiana madura. El compromiso, el llamado divino, la posición de influencia, la madurez espiritual, la intimidad con Dios, el discernimiento y la santidad no son problemas que resolver, sino metas que alcanzar. Lo que necesitáis entender es que con el crecimiento espiritual viene mayor responsabilidad, mayor visibilidad en el reino de las tinieblas y la necesidad de mayor preparación para la guerra espiritual. Es como subir en rango militar. Con cada promoción viene mayor autoridad, pero también mayor responsabilidad y mayor exposición al fuego enemigo. La clave no es evitar el crecimiento, sino crecer con sabiduría, desarrollar vuestro ministerio, vuestro discernimiento, vuestra intimidad con Dios y vuestra santidad,
pero hacerlo con entendimiento de las realidades espirituales que acompañan este crecimiento. Esto significa desarrollar simultáneamente vuestras defensas espirituales, aprender los principios de la guerra espiritual bíblica, establecer sistemas de protección a través de la oración, la vida en comunidad cristiana y la rendición de cuentas, cultivar el discernimiento para identificar ataques temprano y mantener siempre vuestra dependencia total de la gracia y el poder de Dios. Durante mis 40 años de ministerio, he visto a hermanos que retrocedieron en su compromiso cristiano por temor a los ataques, y he visto a otros que avanzaron valientemente pero sin preparación adecuada. Ambos enfoques son erróneos y peligrosos. El enfoque bíblico es avanzar con valentía, pero con sabiduría, entender que el crecimiento espiritual tiene un precio, pero que ese precio vale la pena porque nos lleva hacia nuestro destino en Cristo y hacia mayor efectividad para su reino. Permitidme compartir con vosotros algunas estrategias prácticas que he desarrollado durante décadas de ministerio para ayudar a cristianos que están experimentando ataques intensos debido a su nivel de compromiso espiritual. Primero, desarrollad una vida de oración específica y estratégica. No me refiero solo a oraciones generales de bendición, sino a intercesión específica relacionada con las áreas donde estáis experimentando ataques. Si los ataques son contra vuestra familia, orad específicamente por protección familiar. Si son contra vuestra salud, orad por sanidad y protección física. Si son contra vuestro ministerio, orad por protección y efectividad ministerial. He aprendido que la oración genérica produce resultados genéricos, pero la oración específica produce resultados específicos. Cuando identificáis patrones específicos de ataque, responded con intercesión específica que aborde directamente esas áreas. Segundo, estableced un círculo de intercesores comprometidos que oren por vosotros regularmente. No podéis luchar estas batallas solos. Necesitáis hermanos y hermanas que estén comprometidos a interceder por vosotros de manera consistente y específica. Durante mis años como pastor principal, tenía un grupo de 12 intercesores que se habían comprometido a orar por mí y mi familia diariamente. Les comunicaba regularmente las áreas específicas donde estaba experimentando ataques y ellos enfocaban su intercesión en esas áreas. Los resultados fueron extraordinarios. Muchas veces batallas que habían estado causando dificultades por semanas se resolvían en días después de que mi equipo de intercesión enfocara su oración en esas situaciones específicas. La intercesión corporativa tiene un poder que va más allá de la oración individual. Tercero, desarrollad discernimiento para distinguir entre ataques espirituales y consecuencias naturales de decisiones o circunstancias. No todo problema es un ataque demoníaco, y es importante no espiritualizar situaciones que requieren soluciones prácticas. Los indicadores que he aprendido a reconocer para identificar ataques espirituales genuinos incluyen timing sospechoso, problemas que surgen justo en momentos cruciales, multiplicidad inusual, varios problemas aparentemente no relacionados que surgen simultáneamente, intensidad desproporcionada, crisis que van más allá de lo que las circunstancias naturales explicarían y resistencia a las soluciones normales, problemas que no responden a enfoques convencionales. Cuando estos indicadores están presentes, es apropiado responder con guerra espiritual específica, además de las soluciones prácticas que la situación pueda requerir. Cuarto, mantened vuestra vida espiritual equilibrada y sana. Los ataques espirituales pueden crear la tentación de volverse obsesivos con la guerra espiritual o paranoicos sobre la actividad demoníaca. Es importante mantener perspectiva bíblica equilibrada. La mayoría de vuestra energía espiritual debe estar enfocada en las disciplinas espirituales positivas: oración, estudio bíblico, adoración, servicio y comunión cristiana. La guerra espiritual debe ser una respuesta específica a situaciones específicas, no un enfoque obsesivo que domina toda vuestra vida cristiana. Quinto, buscad apoyo pastoral y consejo sabio cuando enfrentéis ataques intensos o prolongados.
No intentéis manejar batallas espirituales complejas completamente solos. Buscad pastores o líderes cristianos maduros que tengan experiencia en guerra espiritual y que puedan proporcionar orientación bíblica sólida. Durante mis años de ministerio, he visto a hermanos sinceros que se extraviaron en enfoques no bíblicos de guerra espiritual porque intentaron manejar situaciones complejas sin orientación pastoral adecuada. La guerra espiritual bíblica requiere conocimiento bíblico sólido y experiencia práctica. Sexto, mantened vuestra confianza en la victoria final de Cristo. Recordad que estamos luchando desde la victoria, no hacia la victoria. Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz y su victoria es nuestra victoria. Los ataques que enfrentáis son las acciones desesperadas de un enemigo ya derrotado. Esta perspectiva cambia completamente vuestra actitud hacia la guerra espiritual. En lugar de luchar con temor o desesperación, lucháis con confianza y autoridad, sabiendo que la victoria final ya está asegurada en Cristo. Hermanos, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, quiero dejaros con una verdad fundamental que debe transformar completamente vuestra perspectiva sobre los ataques espirituales en vuestras vidas. Si habéis estado experimentando ataques intensos, si vuestra vida cristiana ha sido más difícil de lo que esperabais, si habéis enfrentado oposición y dificultades que parecen desproporcionales, no os desaniméis. Es muy posible que estos ataques sean evidencia de que estáis en el camino correcto, de que representáis una amenaza para el reino de las tinieblas y de que Dios tiene planes grandes para vuestras vidas. El apóstol Pablo entendía esta realidad cuando escribió a los Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no escribió estas palabras para asustar a los cristianos, sino para equiparlos. Quería que entendieran la naturaleza real de la batalla en la que estaban involucrados, para que pudieran luchar con las armas correctas y con la estrategia correcta. La guerra espiritual no es opcional para el cristiano comprometido. Es parte inevitable de vivir una vida cristiana efectiva en un mundo caído. Pero la buena noticia es que hemos sido equipados para la victoria. Tenemos la armadura de Dios, tenemos la autoridad del nombre de Jesús, tenemos el poder de la sangre de Cristo y tenemos la guía del Espíritu Santo. Vuestro desafío para esta semana es evaluar honestamente vuestra vida cristiana. ¿Estáis viviendo de tal manera que representáis una amenaza para el reino de las tinieblas? ¿Estáis comprometidos con el crecimiento espiritual, la intimidad con Dios y la efectividad ministerial de una manera que podría estar atrayendo oposición espiritual? Si la respuesta es sí, alabemos a Dios por ello. Significa que estáis caminando en la dirección correcta. Pero también significa que necesitáis estar preparados para la guerra espiritual que acompaña a este nivel de compromiso. Si la respuesta es no, entonces este mensaje es una invitación a profundizar vuestro compromiso cristiano, a salir de la zona de comodidad espiritual, a buscar mayor intimidad con Dios, mayor efectividad en el ministerio y mayor impacto para su reino. Recordad que el objetivo no es evitar ataques espirituales. El objetivo es vivir vidas tan poderosas y efectivas para Cristo que seamos dignos de la oposición del enemigo. Es mejor ser atacado por estar en el centro de la voluntad de Dios que vivir en comodidad espiritual pero sin impacto para su reino. La Iglesia de Jesucristo necesita guerreros espirituales en estos últimos tiempos. Necesita cristianos que entiendan la naturaleza de la batalla, que estén preparados para los ataques, pero que no retrocedan ante la oposición. Cristo viene pronto, hermanos. El tiempo es corto y la cosecha es grande. No podemos permitirnos el lujo de una cristiandad tibia o cómoda. Necesitamos levantarnos como la iglesia gloriosa que Cristo está esperando, una iglesia que entienda su autoridad, que sepa luchar las batallas correctas y que avance el reino de Dios a pesar de toda oposición. Mi oración por cada uno de vosotros es que salgáis de aquí hoy con una perspectiva completamente nueva sobre las dificultades en vuestras vidas cristianas, que podáis discernir cuándo los problemas que enfrentáis son ataques espirituales
y responder apropiadamente con las armas espirituales que Dios os ha dado. Que desarrolléis la valentía para profundizar vuestro compromiso cristiano a pesar de la oposición que pueda venir. Que busquéis mayor intimidad con Dios, mayor efectividad ministerial y mayor impacto para su reino, entendiendo que con estos beneficios puede venir mayor oposición espiritual. Y que mantengáis siempre vuestra confianza en la victoria final de Cristo. Los ataques que enfrentáis hoy son temporales, pero la victoria que tenéis en Cristo es eterna. Antes de terminar, quiero que me escribáis en los comentarios: ¿cuál de estas 10 características habéis identificado en vuestra propia vida? ¿Podéis ver ahora por qué vuestra vida cristiana ha sido tan intensa? Y más importante, ¿estáis dispuestos a profundizar vuestro compromiso cristiano a pesar de la oposición que pueda venir? Compartid este mensaje con vuestros hermanos en la fe que puedan estar luchando con ataques espirituales intensos. Ellos necesitan entender que no están solos, que hay razones específicas por las que enfrentan estas batallas y que pueden vivir en victoria a pesar de la oposición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Salid de aquí hoy equipados para la batalla, confiados en la victoria y comprometidos con el avance del reino de Dios a pesar de toda oposición. Dios os bendiga abundantemente y recordad, estamos luchando desde la victoria, no hacia la victoria.